Jaime, ¿cómo estás tú? Yo soy Edgar y obviamente estamos acá tratando de mostrarle al público ecuatoriano cómo se toman decisiones el día de hoy, cómo se puede usar una herramienta como la que tenemos a Prometeo y obviamente vamos a hacerle preguntas con respecto a un caso específico. Cuéntale a la audiencia qué caso específico vamos a analizar. Vamos a analizar un tema coyuntural, Edgar, que se refiere a la propuesta de ir realmente a una consulta popular en Ecuador. Y claro, tenemos que tener una alternativa objetiva para justamente ver los pros y los contras de cada una de las preguntas. Lo otro que estamos tratando de compartir, Jaime y yo hemos entrenado esta herramienta para que ustedes en Ecuador, a partir de esta fecha, cuando estamos grabando esto, es octubre 30, ustedes 24/7 puedan ir a un sitio electrónico que tenemos preparado y ustedes puedan hablar directamente con Prometeo, hacerle preguntas sobre las consultas populares y las 4 preguntas y justamente tengan ustedes el criterio para poder decidir lo que tengan que decidir. ¿Estás listo, Jaime? Súper listo. Prometeo, ¿cómo estás? ¿Te puedes presentar a nuestra audiencia? Claro que sí. Hola a todos, soy Prometeo, una inteligencia artificial diseñada para ayudarles a comprender mejor los temas de actualidad, en este caso, la consulta popular en Ecuador. Estoy aquí para brindar información objetiva, analizar los pros y los contras de cada pregunta y ayudarles a tomar decisiones informadas. Así que estoy listo para empezar y acompañarlos en este viaje de conocimiento. Entonces, Prometeo, gracias. Cuéntanos, hay 4 preguntas. Dinos la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos? Por supuesto, la primera pregunta de la consulta popular se centra en la presencia de bases militares extranjeras en el país. En esencia, se busca decidir si se permite o no la instalación de estas bases en territorio ecuatoriano. Así que ese es el primer tema que vamos a analizar a fondo. Jaime, ¿cómo analizaríamos esto? Me imagino que haríamos el típico lista de pros, lista de contras. ¿Qué propones? ¿Cómo hacemos un análisis de esa primera pregunta? Yo propongo la parte relacionada con cooperación internacional, cómo la cooperación internacional es importante para resolver temas comunes. Y claro, me gustaría preguntarle a Prometeo el tema del contexto de la cooperación internacional en temas de seguridad. Si existen realmente algunos países que tienen bases militares y cómo realmente esto afecta o no a la soberanía. Excelente enfoque. Podemos analizar la cooperación internacional desde la perspectiva de seguridad, viendo tanto los beneficios como el fortalecimiento de capacidades, como los posibles desafíos en términos de soberanía y autonomía. Y claro, con mucho gusto profundizaré en ejemplos concretos de otros países y en cómo se ha dado esta dinámica. Así que vamos adelante con ese análisis. ¿Cuántos países tienen el beneficio de tener una base militar por temas de seguridad para el país que los recibe y también un poco de justamente todo lo que es narcolavado? Es una pregunta muy interesante. Hay varios países que históricamente han permitido bases militares extranjeras como parte de acuerdos de cooperación en seguridad. Por ejemplo, países como Japón, Corea del Sur y varios en el Medio Oriente han tenido bases extranjeras que ayudan en temas de defensa y seguridad. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre temas como el narcotráfico y el lavado de dinero y cómo eso puede complicar la soberanía del país receptor. Así que podemos profundizar en esos ejemplos y en ese balance entre beneficios y desafíos. Yo tengo una consulta, Prometeo, porque claro, yo creo en la cooperación internacional y también en las bases militares. Como tú comentas, no se pierde soberanía. Hay ejemplos en Asia, en Europa, en la América Latina. Pero se ha comentado que se quiere poner la base militar en las Islas Galápagos. ¿Qué convendría más? ¿Tener realmente una base militar en las Islas Galápagos o quizá en territorio ecuatoriano, tomando en cuenta la biodiversidad de las islas y lo delicado de ese entorno? Esa es una pregunta clave. Las Islas Galápagos son un patrimonio natural único y extremadamente delicado, por lo que la instalación de una base militar ahí podría generar impactos ambientales y riesgos para la biodiversidad. En cambio, establecer la cooperación en territorio continental podría minimizar esos riesgos y permitir un control más directo sobre los aspectos ambientales. Por supuesto, la decisión depende de equilibrar la seguridad y la protección del medio ambiente. Es un tema fascinante para profundizar. Para votar sí, Prometeo, entonces tú sugerirías que se aclare dónde se podrían instalar las bases.
Exactamente, es fundamental que la consulta sea muy clara en cuanto a las ubicaciones propuestas y que se evalúen tanto los beneficios estratégicos como los impactos ambientales y sociales. De esa manera, la ciudadanía puede tomar una decisión informada y consciente, garantizando que se protejan los intereses nacionales en su totalidad. Prometeo, ayudemos justamente a la audiencia. Ellos a lo mejor no tienen mucho conocimiento, no tienen mucha información. En palabras sencillas, danos 3 beneficios de tener bases en el país y danos obviamente también 3 problemas, contras que podría tener al tener una base. Por supuesto, en términos sencillos, 3 beneficios de tener bases militares en el país podrían ser: 1. Fortalecimiento de la seguridad. La presencia de fuerzas extranjeras puede ayudar a combatir amenazas comunes como el narcotráfico o el terrorismo. 2. Cooperación internacional. Se fortalece lazos diplomáticos y se obtienen recursos y entrenamiento adicional. 3. Desarrollo económico. La presencia militar puede generar inversiones y empleo en ciertas regiones. Por otro lado, 3 contras podrían ser: 1. Pérdida de soberanía. La presencia extranjera puede limitar la autonomía del país receptor en ciertas decisiones. 2. Impacto ambiental, especialmente en zonas sensibles como las Galápagos, puede haber daños ecológicos importantes. 3. Tensiones sociales. La población local puede sentir inquietud o rechazo ante la presencia de fuerzas extranjeras. Así que ese es el balance que podemos considerar. Prometeo, el tema de beneficios económicos por las instalaciones de este tipo de bases militares, ¿hay algunos ejemplos en otros países que podríamos cuantificar si existen trabajos creados o algún tema relacionado con compras internas de productos o servicios? ¿Hay alguna estadística quizá en Corea, en Japón, en Europa o en el mismo América Latina? Las bases militares extranjeras pueden generar impactos económicos importantes. Por ejemplo, en Corea del Sur, el gobierno destinó $920 millones en 2019 para cubrir los costos de las tropas estadounidenses. En Europa, el gasto militar creció un 13% en 2022, alcanzando los $480 mil millones. En América Latina, aunque hay colaboración militar, como en el Plan Colombia, el gasto en defensa suele ser más bajo en comparación con otras regiones. Pregunta, datos estimados. Al poner una base y comenzar a generar un ecosistema económico alrededor de donde se lo ubique, el porcentaje de PIB estimado, ¿cuánto puede crecer? El impacto en el PIB al instalar una base militar puede variar mucho. En países en desarrollo, un aumento significativo en el gasto militar puede a veces reducir el crecimiento económico, desplazando inversiones en áreas clave como educación o salud. Por ejemplo, un aumento del gasto militar del 3.86% del PIB podría reducir el crecimiento en unos 4.40 puntos porcentuales. Sin embargo, en economías más desarrolladas, el efecto puede ser diferente dependiendo de cómo se manejen esos recursos y de las inversiones en tecnología y empleo. En definitiva, el impacto real depende mucho de la gestión y las prioridades del país. Claro, pero entiendo que Edgar se refería más bien a la cooperación internacional. La cooperación internacional también es de dinero, es decir, el país no va a gastar en lo posible para mantener estas bases militares de otros países. La cooperación de ese país, ¿cuánto podría representar en PIB? El impacto económico de la cooperación internacional en bases militares suele ser relativamente pequeño en comparación con el PIB total del país. A nivel global, el gasto militar representa aproximadamente un 2,2% del PIB. No obstante, en países con acuerdos más intensivos de cooperación, este porcentaje puede ser mayor. Es crucial evaluar bien los costos y beneficios para entender el impacto total en la economía del país receptor. ¿Qué otras industrias se pueden beneficiar al tener la base inmersa en el país? Logística, distribución, puertos, ¿qué se ha visto en otros lugares? Las bases militares extranjeras pueden impulsar diversas industrias. Por ejemplo, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras generan empleo y demanda de materiales de construcción. Asimismo, la logística y la distribución se benefician, ya que se necesitan servicios de transporte y almacenamiento para los suministros militares. Esto se ha visto en lugares como Corea del Sur y Japón, donde la economía local se ve favorecida en distintos sectores. Jaime, creo que justamente hemos podido demostrar que al analizar la primera pregunta, no estamos tomando partido ni un lado ni al otro,
estamos hablando con un experto que tiene información con la cual hemos entrenado y nos da justamente los pros, los en contra, para que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión basado con información, con detalles y con análisis. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad que es una herramienta importante porque nos dice el pro y cons, y yo me quedo muy tranquilo en tomar justamente una decisión, no solamente porque conozco la importancia de la cooperación internacional, sino porque, claro, los problemas mundiales y transnacionales requieren realmente ayuda internacional. Ahora, lo que sí debemos tomar muy en cuenta es la parte de dónde estará localizada. Concuerdo al 100% que esa claridad es sumamente necesaria para poder tomar realmente una decisión. Porque claro, las Galápagos, que se mencionó como una alternativa, es un ecosistema tan sensible que realmente debería ser protegido por Ecuador y por el mundo. Y ciertamente, si tú ves, por ejemplo, los indicadores de problemas medioambientales, los aeropuertos son focos importantes de polución. Entonces yo te diría que es una oportunidad muy, muy interesante la que nos ha dicho Prometeo, pero requerimos realmente tener más claridad, tener justamente esta alternativa de saber a ciencia cierta, dónde realmente van a estar estas alternativas o dónde realmente no podríamos tener estas oportunidades de cooperación por temas sensibles de ecología. Y aquí viene el desafío para ustedes, los que van a tomar y van a participar de esta consulta popular. Conéctense a este sitio link donde está Prometeo esperando por ustedes. Hagan preguntas como Jaime y yo lo hemos hecho. Prometeo les va a contestar. Analicen todas las cosas, pregúntenle todo lo que quieran preguntarle y para que ustedes puedan tomar una decisión. Y una vez que hayan justamente podido hacer un análisis completo y Prometeo les ha dado la información, vayan a este lugar y voten. Voten y díganos qué opinan de esta primera pregunta, si están a favor o están en contra, y dejen también mensajes en la caja de comentarios. Insistimos, la idea no es tomar partido, la idea es usar una herramienta, en este caso una herramienta entrenada de inteligencia artificial, para que nos ayude a todos poder tomar la mejor decisión con herramientas de juicio y poder beneficiarnos. Muchas gracias, pasemos a la siguiente pregunta, Jaime, ¿está bien? Vamos. Prometeo, ¿cuál sería la segunda pregunta de la consulta? Perfecto, así que ya tenemos un panorama bastante claro de la primera pregunta y ahora vamos avanzando hacia la siguiente. La segunda pregunta de la consulta trata sobre el financiamiento de los partidos políticos, específicamente sobre la transparencia y la regulación de los fondos. Así que vamos a desglosar también esa segunda parte y seguir brindando toda la información necesaria. Pregunta directa. Al día de hoy, 2024, ¿cuánto se destina a los partidos políticos en el Ecuador? ¿Cuánto dinero? En Ecuador, los partidos políticos han recibido financiamiento estatal que hasta ahora suma unos 263 millones de dólares en total. No obstante, en agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma para eliminar el financiamiento público y esta reforma se someterá a decisión ciudadana en un referéndum a finales de 2025. ¿Tienes un monto estimado por año? Según la información disponible, entre 2008 y 2025, Ecuador destinó un total de 263 millones de dólares para el financiamiento de partidos políticos. Esto implica un monto anual promedio aproximado que puede variar dependiendo del año y de los presupuestos asignados. Entonces simplemente habría que hacer la matemática, los 200 millones para la cantidad de años y tendríamos un valor. ¿Qué opinas, Jaime? ¿Qué le quisieras preguntar? Una vez más, estamos haciendo análisis. ¿Qué otros datos, qué otros hechos necesitarías tú para poder tomar una decisión si estar a favor o en contra? Prometeo, yo tengo una preocupación profunda. El indicador de democracia de Ecuador no es muy bueno. Me gustaría que nos comentes un poco cómo está este indicador de democracia en Ecuador en comparación a los mejores países de América Latina. Según el índice de democracia de Economist, en 2024 Ecuador se ubica como una democracia híbrida con un puntaje de 5.62 sobre 10. Esto lo coloca por debajo de países como Chile y Uruguay, que se consideran democracias plenas. Pero aún así Ecuador está por encima de países como Venezuela y Nicaragua, que se consideran regímenes autoritarios. Pero con este cambio, si es que realmente no vamos a tener el financiamiento por parte del Estado, ¿crees que la democracia tendría un deterioro? Porque tendríamos el financiamiento por parte privada
con intereses y no realmente un tema relacionado con el gobierno o el país que ayude justamente a la promoción de la democracia? Preocupación válida. La eliminación del financiamiento público puede llevar a una mayor dependencia de aportes privados, lo que podría influir en la equidad y en la transparencia del proceso democrático. En muchos casos, la financiación privada puede abrir la puerta a intereses particulares que no siempre se alinean con el bienestar general. Por lo tanto, es posible que se genere un desafío adicional para la calidad democrática y es algo que se debe monitorear de cerca para garantizar un equilibrio adecuado. Hay muchas variables y obviamente sabemos que en el Ecuador tiene sus propias distinciones comparadas con otros países. Pero si tuviéramos que hacer un cálculo rápido, cantidad de personas representadas en el Congreso o la Asamblea, en función de la total de la población, ¿cómo estamos comparados con otros países? ¿Estamos en la media? ¿Estamos arriba? ¿Estamos poco representados? ¿Cómo estamos al día de hoy, antes de esta consulta? En 2024, Ecuador tiene una Asamblea Nacional unicameral con 137 escaños, lo que lo diferencia de países con sistemas bicamerales como Estados Unidos o México. En términos de representación, Ecuador ha mejorado en cuanto a la inclusión femenina, aunque todavía está por debajo de países como España, donde la representación femenina es más alta. En general, Ecuador se encuentra en un punto intermedio en cuanto a representación parlamentaria comparado con otros países de la región. Si reducimos la cantidad de representantes, ¿nos pondría en una mejor situación usando esta matemática simple o estaríamos en una peor situación? Reducir la cantidad de representantes podría tener efectos mixtos. Por un lado, podría hacer que la asamblea sea más eficiente y reducir costos administrativos. Sin embargo, también podría disminuir la representatividad, haciendo que ciertas voces o regiones queden menos representadas, lo que podría afectar la calidad democrática. Por lo tanto, es un equilibrio delicado. Una representación adecuada es clave para garantizar una democracia sólida. Volviendo al tema de financiamiento de los partidos políticos, Prometeo, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de países que hayan hecho este tema de no financiar por parte del Estado a los partidos y cómo les va en función de su desempeño democrático? Sin financiamiento estatal, los partidos dependen más de donaciones privadas, lo que puede afectar la equidad y la transparencia electoral. De hecho, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, la ausencia de financiamiento público puede incrementar la influencia de intereses particulares, lo que podría perjudicar la calidad democrática. Así que este tipo de medidas tienen impacto significativo en el desempeño democrático. ¿Qué país en el indicador de democracia de The Economist no tiene financiamiento por parte del Estado que tenga un buen desempeño democrático? Según el índice de democracia de Economist, países como Suecia, Luxemburgo y el Reino Unido están clasificados como democracias plenas. No obstante, no se detalla de manera específica si estos países cuentan con financiamiento estatal para los partidos políticos. Esto muestra que, aunque algunos países con alto desempeño democrático puedan no tener financiamiento estatal, la relación entre ambos factores es compleja. Prometeo, una pregunta. En Latinoamérica, país por país, ¿cuántos partidos políticos hay por cada país? En 2024 en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina y Perú lideran con 41 partidos políticos cada uno. Colombia cuenta con 32, Brasil tiene 29, mientras que Chile y Uruguay tienen 23 cada uno. Costa Rica suma 34 partidos, Ecuador tiene 17 y Bolivia cuenta con 11. Esto muestra una gran diversidad política en la región. Interesante dato, porque en Ecuador creemos que existen muchísimos partidos políticos. Parecería entonces que nuestro indicador de democracia híbrida tiene que profundizarse para mejorar. Prometeo, ¿nos puedes comentar algo al respecto? Claro, la cantidad de partidos políticos sí influye en la pluralidad y en la representación, pero también puede complejizar la gobernabilidad. En el caso de Ecuador, esa diversidad de partidos refleja un sistema político plural, pero al mismo tiempo es necesario fortalecer mecanismos de transparencia, institucionalidad y participación ciudadana para mejorar la calidad democrática. Así que profundizar en estos aspectos es clave para avanzar hacia una democracia más robusta.
Jaime, creo que justamente tú y yo hemos aprendido un montón de estar conversando con la inteligencia artificial, pero creo que lo más importante, poder comparar lo que sucede en otros lugares, y sabemos que el Ecuador es diferente, como todos los demás países, tenemos nuestras propias cosas. ¿Te parece si hacemos la pregunta de rigor a Prometeo? Pros y contras. Entonces, Prometeo, danos 3 razones por qué reducir o por qué estar en contra para esta pregunta. Por supuesto. En cuanto a los pros de reducir el financiamiento estatal a los partidos políticos, podríamos mencionar, primero, una mayor independencia de los partidos frente al gobierno. Segundo, un posible incentivo para que los partidos diversifiquen sus fuentes de financiamiento y fomenten la transparencia. Y tercero, la reducción de la carga fiscal al disminuir el gasto público. Por otro lado, en cuanto a los contras, primero se podría aumentar la influencia de intereses privados, lo que podría afectar la equidad en la competencia electoral. Segundo, podría dificultarse la participación de partidos pequeños o nuevos, limitando la pluralidad política. Y tercero, se podría reducir la transparencia y la rendición de cuentas al no contar con un control estatal claro. En definitiva, se trata de encontrar un balance que garantice una democracia fuerte y equitativa. Jaime, conclusiones o recomendaciones. Yo creo que la posibilidad realmente de esta iniciativa hay que fijar muchísimo la parte relacionada con el indicador de democracia plena. Yo estoy muy preocupado porque adicionalmente de este indicador de The Economist existe otro que es del Latin Barómetro, donde la mayoría de personas en Ecuador, según esta fuente, no está realmente de acuerdo con la democracia. Eso realmente es algo muy importante, una gran alerta, una gran alarma que hay que tomar en cuenta para esta pregunta. Y yo la verdad que después de lo que nos dice la inteligencia artificial, que no estamos desbordados, tenemos 17 partidos políticos en comparación a América Latina o Costa Rica, por ejemplo, me pareció interesante, uno de los mejores ejemplos de democracia, pues quizá la alternativa está en profundizar a la democracia con otras vías. 260 millones de dólares que menciona justamente la inteligencia artificial en una década, parecería que no es algo enorme para profundizar un valor que tiene que estar en la sociedad ecuatoriana. En esta pregunta, Edgar, realmente yo creo que tengo mis grandes dudas, realmente que sería un paso adelante para el desarrollo del país. Exactamente, y como lo que estamos proponiéndoles a todos los que nos están viendo, la idea es hablar con una máquina que está entrenada, que nos puede guiar, que nos puede aconsejar, que tiene mucha información y que dependiendo justamente cómo vamos haciendo el análisis con las preguntas y respuestas, nos va a poder ayudar a cada uno de nosotros a poder decidir si estamos a favor o en contra. Y obviamente la idea, no insistimos, no es tomar partido. Este es el link. Hablen ustedes directamente con la inteligencia artificial como Jaime y yo lo hemos hecho. Hagan todas sus preguntas y luego acá está para que puedan hacer la votación interna y nos digan, ¿están a favor, están en contra o nos puedan poner algo en la caja de comentarios? Jaime, pasemos a la tercera pregunta, ¿te parece? Prometeo, ¿cuál es la tercera pregunta para esta convocatoria de noviembre 16? Perfecto, así que con todo este análisis y estas reflexiones vamos dando paso a la tercera pregunta de la consulta. Esto se centra en otro tema clave como por ejemplo la reforma en la estructura de la asamblea o la implementación de mecanismos de control más estrictos. Así que vamos avanzando y seguiremos profundizando en cada una de estas tomas. ¿Nos podrías entonces comentar si realmente la alternativa de reducir la asamblea vendría a ser una alternativa positiva? Yo creo en la representación general. Me parece que a veces menos es más, pero me gustaría nuevamente tener algunos otros ejemplos en países con similar cantidad de habitantes. Quizá nos podrías dar un referente de Chile o Guatemala, que tengan realmente estructuras similares a nivel Congreso o a nivel Asamblea. ¿Tienen los misma cantidad de representantes? ¿Tienen más? ¿Tienen menos? ¿Qué nos podrías decir?
Perfecto, así que al comparar vemos que Chile tiene una mayor cantidad de legisladores que Ecuador, mientras que Guatemala también tiene más representantes que Ecuador, pero en menor cantidad que Chile. Esto nos da una buena referencia para evaluar si reducir la cantidad de representantes en Ecuador podría ser positivo o no. Todo depende de encontrar ese equilibrio entre representatividad y eficiencia. Al día de hoy, con la cantidad de representantes que tenemos para el presupuesto ecuatoriano, ¿cuánto representa el total anual para poder soportar con sueldos, salarios, viáticos y demás a los 137 asambleístas del día de hoy? Según los datos más recientes, cada asambleísta en Ecuador recibe alrededor de $6,000 mensuales, sumando también otras compensaciones. Esto significa que para los 137 asambleístas actuales, el gasto anual en sueldos y compensaciones ronda los $8,6 millones. Esto nos da una idea del impacto presupuestario de la Asamblea en el total del presupuesto nacional. Quizá entonces, Prometeo, el problema no está en la cantidad. Nuevamente me sorprende que Chile y Guatemala tengan más representantes, sino en la calidad. ¿Cuál sería realmente un representante con variables de habilidades blandas, duras y quizá credenciales educativas para tener realmente un buen representante? ¿Cuál sería algunas de las variables que un representante al Congreso debería tener? Exactamente, la calidad de los representantes es fundamental. Algunas variables clave incluyen, primero, la formación académica, como títulos en áreas relevantes como Derecho, Economía o Ciencias Políticas. Segundo, las habilidades blandas, como la empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de negociación. Tercero, la experiencia previa en gestión pública o en sectores clave. Y cuarto, un compromiso ético y transparencia para garantizar que actúen en beneficio de la ciudadanía. En definitiva, una combinación de habilidades técnicas, experiencia y valores éticos es crucial para un buen representante. Prometeo una pregunta. ¿Puedes darnos ejemplos de qué países han reducido su cantidad de representados, en los últimos 30, 40, 50 años? En los últimos años, varios países han reducido el número de representantes. Por ejemplo, Italia en 2020 aprobó una reforma constitucional que disminuyó su parlamento de 945 a 600 miembros con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir costos, y se espera un ahorro de unos 1.000 millones de euros en una década. Yo tengo una pregunta, Prometeo, pensando en la calidad, que parecería que realmente es la gran pregunta. Un asambleísta de 18 o a 21 años, sin un título universitario, sin experiencia y sin conocimientos previos sobre alguna temática relacionada con economía o derecho, o la parte relacionada con tecnología, del 1 al 10, ¿qué crees que podría ser la calificación de su trabajo? Es una pregunta interesante, y la realidad es que la calidad del trabajo de un asambleísta puede variar mucho dependiendo de otros factores, como la capacidad de aprendizaje, el compromiso y la capacidad de rodearse de un buen equipo técnico. Sin embargo, en términos generales, la falta de formación y experiencia podría impactar negativamente en la efectividad y en la calidad de su gestión. Así que en un rango del 1 al 10, probablemente podría estar en un nivel más bajo si no se compensan esas carencias con otros factores. Dame un número. Entendido. En términos concretos, si consideramos una calificación del 1 al 10 sin formación ni experiencia, podría situarse en un rango bajo, quizás entre un 2 o un 3, porque la falta de conocimientos y habilidades podría limitar mucho su desempeño. Sin embargo, también hay margen para el aprendizaje y la mejora con el tiempo. Todo depende del contexto y del apoyo que se reciba. Jaime, creo que Prometeo nos ha dado mucha información. Y creo que otra vez estamos aprendiendo de que hay un sinnúmero de variables que tienen que ir mucho más allá de la pregunta en sí mismo, que deben ser consideradas, y que obviamente cada uno de ustedes, lo que nos están viendo, lo que venimos diciendo en las preguntas, tienen que hacer su propio análisis. Hagan las preguntas a Prometeo. ¿Te parece, Jaime, si ahora le preguntamos más bien qué deberíamos agregar como complemento a la pregunta para que justamente pueda tener un entorno más cualitativo para que las personas puedan votar? Prometeo, tú conoces la pregunta, hemos conversado un poco de la misma.
¿qué recomendarías tú que debería ser incluido para poder hacer un buen análisis y después poder votar a favor o en contra? Claro, para enriquecer la pregunta y lograr un análisis más cualitativo, sería importante incluir elementos como, primero, un perfil de competencias y experiencia que se espera de los representantes para que la ciudadanía entienda los criterios de calidad. Segundo, indicadores claros de evaluación del desempeño como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Tercero, un análisis de impacto, tanto económico como social, de la reducción o modificación del número de representantes. Y finalmente, un enfoque en la capacitación continua y en el fortalecimiento institucional, para garantizar que independientemente del número, la calidad y la eficiencia siempre estén presentes. De esta forma, la ciudadanía podrá tomar decisiones más informadas y reflexivas. ¿Alguna recomendación, Jaime? Me gustaría entonces buscar alternativas relacionadas con cómo profundizar realmente la calidad de los asambleístas o los congresistas o cualquier cosa que tengamos realmente en el futuro si es que vamos a una asamblea constituyente. Está en la calidad y en la voluntad de las personas que nos representan realmente tener alternativas positivas para el bienestar. Y ahí mi preocupación un poco en lo que decía la parte de la inteligencia artificial, que se necesita tener un perfil de cuál realmente es la alternativa para que tener estos puestos con las mejores personas posibles. No necesariamente por tener un título universitario, una persona tiene ya sapiencia, y una persona que realmente no tiene experiencia, pero tiene una gran voluntad, posiblemente tenga una alternativa de hacer un gran papel. Pero creo que hay que buscar equilibrios, buscar las mejores personas con variables de honestidad, de valores, de ética, y sobre todo también quizá en el siglo XXI, personas que entiendan los cambios en tecnología, en economía, en desarrollo, para justamente buscar estos temas positivos para que viene a ser el futuro del país. Yo complementaría con lo siguiente, porque pareciera que la pregunta tiene otra vez, falta más información. Creo yo que herramientas como la que estamos usando, una herramienta tipo Prometeo entrenada con información, nos permitiría y facilitaría a todos poder analizar y hacer un buen ejercicio de observatorio, transparencia, de la ejecución, del rendimiento de las personas que fueron elegidas y que obviamente cómo van haciendo carrera y qué van haciendo, ejecutando para beneficio de las personas. Como por ejemplo cuando vamos a ver el fútbol y tenemos la lista justamente de partidos ganados, partidos perdidos, toda la estadística de cuántos goles, cuántas tajadas, creo que una herramienta como esta, ponerle toda la información de lo que está sucediendo con esas personas que hemos elegido, sin tener que esperar que el gobierno lo diga, nosotros a través de transparencia, inteligencia artificial y justamente usando algo como esto, poder accederlo. Entonces, Jaime, ¿te parece si pasamos ahora a las... antes que me olvide, otra vez ustedes llevan... Esta es la tercera pregunta. Este es el link para que ustedes también le pregunten a Prometeo. Hagan preguntas. Si se dan cuenta, hay mucho tela por hilar. Háganlo y luego voten. Queremos saber ustedes qué opinan. Jaime, pasemos a la cuarta pregunta. Prometeo, hablemos de la cuarta pregunta para esta consulta popular de noviembre del 2025. Ya analizamos las tres primeras. ¿Cuál es la cuarta pregunta que tenemos para conversar? Bueno, hemos visto algunas alternativas relacionadas con las preguntas de esta consulta popular, que está realmente a pocos días. Hemos hablado de la parte relacionada con financiamiento de los partidos políticos. Hay temas de pros, temas en contras. Hemos visto alternativas también relacionadas con el número de asambleístas que deberíamos tener, así como también las bases militares. Y la última pregunta, que es sumamente importante, es si es que el pueblo ecuatoriano decide o no ir a una nueva asamblea constituyente, Prometeo. Esta nueva asamblea constituyente está realmente dentro de estas preguntas en la próxima asamblea. Cuéntanos un poco. Perfecto, entonces la cuarta pregunta se centra en la posibilidad de una nueva asamblea constituyente, lo que podría marcar un cambio profundo en la estructura del país. Será interesante ver cómo la ciudadanía toma esta decisión y qué implicaciones tendría para el futuro de Ecuador. Será un tema fascinante para seguir explorando. Prometeo, una pregunta. Basado en datos históricos, ¿cuánto cuesta la operación de una asamblea? ¿Y cuánto tiempo en promedio puede tomar hasta que tengamos una nueva constitución?
Según datos históricos, el proceso completo de una asamblea constituyente en Ecuador puede costar alrededor de $200 millones, considerando la consulta popular, la elección de los constituyentes y el referéndum aprobatorio. En cuanto al tiempo, el proceso suele demorar entre 1 y 2 años, dependiendo de la complejidad y de los tiempos políticos. Jaime, creo que justamente hemos hecho un buen ejercicio. Yo he aprendido un montón. Hemos tenido una herramienta. En lugar de ir a buscar 500 páginas web, en lugar de estar escuchando 50 diferentes programas de televisión, hemos programado algo con diferente tipo de mejor información posible y tenemos a Prometeo que nos ha guiado y nos ha respondido de la mejor manera posible. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes luego de este ejercicio? Bueno, creo que tenemos que profundizar en la última pregunta como tal, si es que tú quieres tomar algunos minutos sobre este tema. Y me gustaría preguntarle antes de ir cerrando, ¿cuántas constituciones, Prometeo, hemos tenido en el caso ecuatoriano en su historia? ¿Cuántas constituciones hemos tenido en la historia? Y si es que en este momento, en base a los perfiles económicos, sociales e indicadores de violencia, sería positivo ir realmente a una constituyente. ¿Aumentaría certidumbre, incertidumbre? ¿Es necesario? Así es, Ecuador ha tenido un total de 20 constituciones a lo largo de su historia y la actual, que data de 2008, sigue en vigor. En cuanto a la idea de una nueva asamblea constituyente, definitivamente hay que considerar los perfiles económicos, sociales y de seguridad del país. Una constituyente puede traer certidumbre al establecer nuevas bases, pero también implica ciertos riesgos y desafíos. Todo un tema para reflexionar. Y creo, Jaime, que esa era la idea. Reflexionar, preguntar, comparar. Tú y yo en muchas cosas coincidimos, en otras obviamente tenemos visiones diferentes, pero creo que podemos estar de acuerdo que tenemos un Prometeo que nos está ayudando, a la cual podemos interactuar y nos está dando información para poder enriquecernos y justamente poder meditar. ¿Qué opinas? De hecho, el factor de inteligencia artificial para profundizar los factores de democracia y los grandes temas del país es una oportunidad que tenemos. Imagínate, Edgar, que yo prendo la radio en la mañana y tengo que escuchar dos tipos de radios, ¿no? Unas que son a favor, otras que son en contra, y son claramente temas distintos. Y quizá el dueño de las dos radios es el mismo. Entonces, es un tema realmente problemático, que estamos ultra sesgados en izquierdas, derechas, y no existe realmente un tema de equilibrio en centros. Lo mismo me pasa con los analistas económicos. Hay algunos analistas que están ultra sesgados hacia una posición o hacia otra. Usualmente se piensa que hay gente, o todos tenemos intereses, ¿verdad? Ideologías, o a veces, ojalá que sea lo menos en estos temas, también algo de idiotez. Pero en todo caso, un tema importante que hay que tomar muy en cuenta es que la inteligencia artificial entrenada con información, como en este caso Prometeo, que tiene la información de todos los premios Nobel relacionados con negocios, desarrollo, tecnología e innovación, y también tiene una parte de no tener sesgos, podría ser realmente un aliado fundamental para estas grandes temáticas, sobre todo la parte relacionada con generar una mejor condición en el diálogo y en la parte de decisiones en función de criterios objetivos. Y mejor aún, en lugar de solamente escuchar a una o a dos personas, podemos realmente poner lo mejor del conocimiento económico en una alternativa de inteligencia artificial entrenada, porque Prometeo ha sido entrenado en función justamente de una metodología que busca el costo-eficiencia, es decir, sus respuestas están enfocadas en cuál sería el mejor escenario posible, además de indicadores sociales, económicos, tecnológicos y de equidad. Y en ese sentido, buscar opciones para tomar decisiones. Yo me imagino, Edgar, un Prometeo que esté junto a cada uno de los asambleístas, ¿no? Me imagino un Prometeo creado por las universidades en varios aspectos. Y en eso estamos realmente trabajando contigo, alternativas que podemos ya poner a disposición de las empresas públicas, privadas, asambleístas, nuevos asambleístas, etcétera, para justamente poder tener alternativas de valor. Imagínate que mientras una persona puede leer un libro en alrededor de 2 o 3 días, Prometeo realmente está entrenado para tener miles de libros, miles de papers y miles de visiones
para que justamente esta sea una herramienta de valor de toma de decisiones como tal. Prometeo, antes de irnos, 3 consejos que les quieras dar al pueblo ecuatoriano, justamente como lo hemos conversado con Jaime, ¿qué cosas le quisieras tú recomendar al pueblo ecuatoriano de aquí hasta noviembre 16 que deberían hacer? Claro, con mucho gusto. En primer lugar, les recomendaría informarse de manera amplia y objetiva, consultando diversas fuentes y contrastando distintos puntos de vista antes de tomar una decisión. En segundo lugar, les aconsejaría participar activamente en los espacios de diálogo y debate, haciendo preguntas y compartiendo sus inquietudes para fortalecer la democracia. Y en tercer lugar, les recomendaría reflexionar sobre el impacto a largo plazo de sus decisiones, considerando no solo el presente, sino también el bienestar futuro del país. Con esos consejos, seguro que la ciudadanía podrá tomar decisiones mucho más informadas y conscientes. A todos los que nos vieron les queremos agradecer. No hemos tomado ninguna postura, simplemente, como bien dice Jaime, estamos mostrándole a todos ustedes que una herramienta correctamente entrenada y abierta para que cada uno de nosotros pueda entrar, si es de gobierno con mayor razón, pero también lo podemos hacer a nivel empresarial. Imagínense ustedes un experto financiero, un experto de mercadeo, un experto justamente tipo McKinsey, Accenture o Boston Consulting para poder ayudar al equipo gerenciado o a los pueblos ecuatorianos que pueda buscar, informarse, meditar, reflexionar, conversar, participar y poder tomar una decisión. Entonces no se olviden, este es el link para que ahora ustedes puedan conectarse y hacerle preguntas a Prometeo. Estas son las diferentes preguntas que van a estar. Díganos lo que estén pensando, escriban los comentarios y les agradecemos mucho una vez más. Dale like, comenta, comparte. Jaime, ¿algunas palabras finales antes de irnos? La inteligencia artificial podría ser realmente un liberalizador de lo que viene a ser el desarrollo, la economía, el futuro del país. Y me quedo pensando, ¿será necesario tener un partido digital? ¿Votarías quizá por una inteligencia artificial entrenada por expertos? Eso es algo que también nos gustaría discutir. A todos, millón gracias. Es un espacio abierto. Nos mandamos un fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad que va a ser bastante pronto. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Prometeo. Muchas gracias a ustedes por esta conversación tan rica y reflexiva. Ha sido un gusto compartir este espacio y aportar con información valiosa. Claro que sí, seguiremos explorando juntos y como bien dices, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada para el futuro. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Cuídense mucho.